Vamos a esta hora a Colombia porque la misión de observación electoral entregó hoy el último informe sobre la elección presidencial del pasado domingo, segunda vuelta. En total se registraron 2.030 reportes sobre posibles irregularidades, lo que representa un incremento del 65% frente a los datos de hace 4 años. Las denuncias más frecuentes fueron compra y venta de votos, suplantación de votantes y presiones al elector. La misión de observación electoral, que desplegó 10.091 observadores nacionales y extranjeros para las elecciones a presidente en primera y segunda vuelta, recibió en total 2.030 denuncias de posibles irregularidades, un aumento frente a lo registrado hace 4 años, aunque una significativa disminución entre los reportes de primera vuelta y segunda vuelta. Una disminución del 73% frente a la primera vuelta en términos de información ciudadana sobre compra de votos o sobre presencia de propaganda electoral. Excepto por un episodio en el Catatumbo, la MOE destaca la situación de orden público durante la jornada. Lamentablemente en la madrugada del día lunes sí se presentó en el Catatumbo una quema de papelería electoral, pero no afectó lo que fue la contabilización de los votos. Frente al comportamiento de las autoridades electorales, asegura que se presentaron casos de tarjetas ya marcadas, inconvenientes con la lista de votantes y un 9% de las actas E14 que quedaron con tachaduras y enmendaduras. Quiero saludar a esta hora a Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia. Ya lo ve en pantalla, bienvenido nuevamente a NTN 24. Un saludo a usted y a toda su gran audiencia. Es un gusto. ¿Cómo se ve desde afuera el triunfo de Iván Duque en Colombia? Como un gran triunfo del pueblo de Colombia, le ha dado una lección de civismo, libertad y democracia al mundo entero. Primero por el resultado electoral en el cual han ratificado la decisión de elegir un demócrata joven, capaz y el favorito del pueblo colombiano como el presidente electo Iván Duque. Segundo, porque lo han hecho en el marco de una institucionalidad cuya solidez es envidiable en todo el hemisferio y en el mundo. La rapidez con la que se ha procesado el resultado, el civismo con el cual se ha comportado el pueblo colombiano para generar ese resultado es extraordinario. Y tercero, porque el futuro de Colombia se ve de esta manera garantizado, se ve de esta manera afianzado. Si hay un país seguro para invertir, seguro para confiar, el discurso que ha dado el presidente electo, que es un discurso de unidad, que es un planteamiento que muestra un joven estadista haciéndose cargo del rumbo de su país, integrando a los colombianos y llevando adelante un proceso que solo puede salir bien. Geopolíticamente hablando, el impacto para la región y también para este grupo, para este polo que conforman Argentina y Chile, ¿cómo lo ve? Usted conoce mi libro de hace 3 años que titula Las dos Américas, que tiene el fundamento de señalar que hay una América democrática y una América dictatorial. Que la América dictatorial está integrada por Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y en ese momento Ecuador, que ya está de salida de ese grupo. La posición de Colombia en ese contexto como país democrático es vital. Ya ha hecho cambios importantes en la última parte del periodo del presidente Santos, pero la posición del presidente electo Duque sobre la geopolítica y la consistencia de la democracia en la región, su expresión sobre la materia ha sido muy clara y es muy firme y afianza este proceso en el cual las democracias recuperan espacio y las dictaduras se van acotando hasta desaparecer. La Organización de Estados Americanos, con el liderazgo de Almagro, el resultado de la última votación en la 48ª Asamblea General de la OEA, celebrada hace 2 semanas en Washington, D.C., muestran que la América está decidida a recuperar la democracia en toda su extensión. Y por eso están bajo presión, acotados y en proceso de caída los regímenes dictatoriales de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de Bolivia. Y en ese escenario, esta es una gran noticia para la democracia, porque el presidente Duque no tiene dudas sobre el papel de Colombia en el rol de sostener, defender y promover la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales en la región. Señor Sánchez Berzaín, miremos también hacia México, que pareciera tener un destino diferente a este que usted acaba de describir. Yo no creo que México, aunque el resultado fuera el triunfo de López Obrador, vaya a sufrir ningún cambio.
López Obrador ha variado muchísimo su posición y si llega a la presidencia va a ser un presidente conservador más, porque la fortaleza institucional, la estructura social, política y económica de México no permite otra cosa. México no es un país en el cual va a poder llegar López Obrador o cualquier otro gobernante y cambiar la Constitución para prorrogarse indefinidamente. No hay que olvidar que la mayor señal, el mayor logro de la Revolución Mexicana es aquel concepto que se resume en voto efectivo, no reelección. Y en esa dinámica, la institucionalidad del México federal hoy día es tan sólida que yo le puedo asegurar que de llegar a la presidencia el señor López Obrador va a tener usted un presidente enmarcado en lo que es el Estado de Derecho, la división e independencia de poderes, la obligación de respetar los derechos fundamentales, y eso es democracia. Si saca los pies del escenario de la democracia, yo creo que va a tener infinitos problemas, sobre todo porque además la experiencia castrochavista ya ha vacunado a los países de esa situación. Mi opinión y mi visión respecto a la posibilidad de que López Obrador llegue a la presidencia de México es que si efectivamente lo hace, ha de ser un presidente conservador y sujeto absolutamente al Estado de Derecho porque no tiene otra opción. Ahora, ¿no habría al menos el temor de que llegando por vía democrática pasara, por ejemplo, lo que ha ocurrido en otros países bajo la sombra del llamado socialismo del siglo XXI? Hablo de Ecuador, Bolivia, Venezuela, que servidos, apoyados en la democracia, van a una constituyente para cambiar las reglas del juego que les permitieron a ellos además llegar al poder. Y esos son los países donde ha pasado, donde se han instaurado lo que se llaman las dictaduras del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo. Llegaron a controlar, cambiando y suplantando las constituciones, Venezuela, Bolivia, Ecuador, que está de salida, Nicaragua. Pero hay que mirar también los países donde no ha pasado. No han podido con la Argentina, no han podido con el Brasil, no han podido con el Uruguay con gobiernos de izquierda, no han podido con Chile, incluido el gobierno de la presidenta Bachelet, que siendo muy de izquierda ha tenido que respetar la institucionalidad. No han podido en el Perú y no han podido en Colombia. Y si quiere podemos seguir, no han podido en Costa Rica, no han podido en Panamá, y lo que sí han hecho es controlar la miseria y la necesidad de los países del Petrocaribe con los recursos económicos petroleros de Venezuela y de la corrupción del Lavallato, del Foro de Sao Paulo, para hacerse de esos votos y controlar la Organización de Estados Americanos. Eso no sucede más y no sucede en un país como México, que les reitero, tiene una institucionalidad muy consistente en la cual el presidente que llegue, puede ser López Obrador o puede ser el que llegue, tiene que respetar la ley y tiene que mantenerse en los marcos que se conocen como Estado de Derecho y división e independencia de poderes, con el antecedente que quiero repetir. México ha tenido la Revolución Mexicana, que ha sido una tremenda guerra interna, y a la conclusión de la Revolución Mexicana, porque México ya ha pasado por esta historia y la ha resuelto por la vía de las armas, la conclusión es voto efectivo, no reelección. Bien, quiero agradecer a Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia, además politólogo, por estos minutos para la tarde de NTN 24. Como siempre es un gusto. Hasta la próxima. Encantado, gusto es mío.